Hoy día, en nuestro tercer capítulo acerca de las raíces judías de la Santa Misa, vamos a ver una categoría del Antiguo Testamento que es fundamental para comprender en profundidad la Santa Misa. Se trata de la alianza. En el capítulo segundo habíamos quedado en el rescate por parte de Dios del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hoy día vamos a partir viendo que Dios conduce al pueblo hacia el desierto, donde va a tener lugar la alianza que Dios va a establecer con ellos. Entonces, para comenzar, vamos a leer, van a leer en su casa Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6. Acá podemos encontrar la preparación a esta alianza. Aquí Yahvé, por medio de Moisés, le dice al pueblo que tiene una clara intención de restablecer la comunión entre él y la humanidad por medio del pueblo de Israel. Quiere tener un vínculo especial con el pueblo de Israel, quiere que sea el pueblo de su propiedad, el pueblo santo. Entonces, los autores sagrados van a emplear la imagen muy conocida por todos, que es la imagen del matrimonio, la alianza nupcial, para explicar al pueblo, para explicar a la humanidad el vínculo de lo que se trata, este vínculo entre Dios y el pueblo, el vínculo que Dios quiere establecer con ellos. Entonces, les dice de que quiere tener a este pueblo como parte de él, como plena comunión con él, que sea un pueblo de su propiedad, un pueblo que va a estar permanentemente en la presencia de Dios, un pueblo que va a conocer a Dios, que va a conocer sus mandamientos, que va a orar constantemente, que va a contemplar a diario a Dios, que va a vivir a expensas de la Sagrada Escritura, que va a repasar constantemente las acciones salvíficas de Yahvé con su pueblo. Y por sobre todo, un pueblo que va a ofrecer sacrificios a Dios para expiar el pecado de los pueblos. Entonces, esta alianza hará resplandecer el rostro de Dios en el pueblo y de esta manera el pueblo será testigo fiel de lo que ha contemplado con los demás pueblos. Sin embargo, esta alianza se consumará realmente en la iglesia, con la venida del Mesías, con quién, por quién y en quién se realizará plenamente la nueva y eterna alianza sellada con su propia sangre. Esta alianza establecida entre Dios y su pueblo tiene unas características que es importante que conozcamos antes de proseguir con el ritual de la alianza. Primero es que la iniciativa no es del pueblo, sino que la iniciativa viene de Dios. Dios llama por medio de Moisés al pueblo. En segundo lugar, Dios espera la respuesta del pueblo, espera el sí del pueblo. Y este pueblo, aceptando la alianza, va a ser intermediario de los demás pueblos, de las demás naciones. Y en tercer lugar, esta alianza, este pacto exige por parte del pueblo de que no adorará a otros dioses, es decir, amará a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, en este contexto, en esto de que este pacto tiene una exigencia de santidad porque van a participar de la misma vida de Dios, se les otorga un don muy grande que es las 10 palabras, o también llamada el Decálogo, o los 10 mandamientos.
porque resulta evidente de que si el pueblo tiene que tener un comportamiento santo porque vive en comunión con Dios, Dios le recuerda estos 10 mandamientos porque no es algo nuevo en que en este lugar, en el monte Sinaí, les vaya a decir por primera vez los 10 mandamientos, sino que les recuerda lo que Dios grabó en la inteligencia del hombre en el momento de la creación. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que el pueblo pueda reconocer, pueda recordar estos 10 mandamientos y que sus actos sean conformes a lo que es su vocación, su llamado a la santidad. Por lo tanto, les recuerda estos mandamientos que están grabados en su inteligencia. Ahora, el Decálogo nosotros lo podemos leer en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, de la Biblia, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros podemos leer el Decálogo en 2 partes del Pentateuco, en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, y en Deuteronomio 5, versículos 6 al 21. Y esta será la ley fundamental del pueblo. Bien, como el pueblo de Israel ha aceptado tener este vínculo con Dios, Moisés va a hacer un rito en la falda, en la bajada del monte Sinaí. Y este ritual lo podemos leer en Éxodo capítulo 24, versículos 3 al 8. Vino pues Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y vino a todo el pueblo, donde les dijo todo lo que Dios les había transmitido. El pueblo dice que acepta todas las palabras que Dios ha dicho y que están dispuestos a obedecer. Entonces, en ese momento, Moisés baja a la falda del monte y prepara lo que va a ser una celebración litúrgica, un ritual, donde, en primer lugar, hace un altar de piedra con 12 estelas, como 12 monumentos, y envía a unos jóvenes a inmolar novillos. Y estos jóvenes, una vez que inmolan y ofrecen sacrificios de comunión, traen la sangre a Moisés. Y Moisés reserva la mitad de esa sangre en vasijas y la otra mitad de la sangre la asperja sobre el altar y sobre estas 12 estelas, sobre estos 12 monumentos. Entonces, una vez hecho eso, Moisés lee al pueblo los mandamientos y les dice nuevamente lo que Yahvé ha dialogado con él, lo que es la voluntad de Dios para su pueblo. Entonces, una vez que lo lee, el pueblo dice, obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces, en ese momento, Yahvé, que ya tenía asperjado el altar con sangre y las 12 estelas, derrama lo que tenía reservado de sangre, la mitad de la sangre, sobre el pueblo que está reunido en torno al altar. Eso es lo que nosotros podemos leer en el ritual de la alianza en Éxodo 24, versículos 3 al 8. Ahora vamos a ver cuál es el significado de este rito. En breves palabras, el altar de piedra representa a Yahvé, a Dios, con quien están estableciendo esta alianza. Las 12 estelas son las 12 tribus de Israel. Y la sangre para los hebreos tiene el significado de vida. Por lo tanto, el asperjar con la sangre, el altar, las 12 estelas, es decir, asperjar a Dios, a lo que representa a Dios, las 12 estelas y al pueblo, va a significar que si el pueblo dice sí, obedeceremos, se va a dar una vida en común entre el pueblo y Dios. O sea, están compartiendo la misma sangre, tienen la misma sangre asperjada, por lo tanto, se trata de que a partir de ahí van a tener una vida en común, al modo de una alianza nupcial o al modo de un padre con un hijo. Son parte de la familia divina.
Entonces, el pueblo debía actuar consecuentemente después de esto. Sin embargo, todos sabemos de que inmediatamente el pueblo de Israel resulta ser infiel, ya con la adoración al becerro de oro. Es por esto que vienen a hablar los profetas y a advertir, a fustigar al pueblo y decirle que no lo están haciendo bien, porque forma parte esencial del pacto amar a Dios por sobre todas las cosas y no tener otros dioses. Entonces podemos leer, por ejemplo, en Jeremías, que es un texto fundamental, Jeremías 31, versículos 31 al 34, donde le dice al pueblo: ustedes actuaron mal, sin embargo, les anuncio la conclusión de una nueva y definitiva alianza. Y podemos leer en Mateo, capítulo 26, versículo 28, que esta nueva y definitiva alianza será ratificada con la sangre de Cristo. También es bueno que podamos complementar con Hebreos capítulo 9, versículos 12 y siguiente. Entonces, esta nueva alianza anunciada por los profetas, anunciada por Jeremías, ya no se va a tratar de una alianza que va a estar basada en la voluntad frágil del ser humano. Es una voluntad frágil, ¿por qué? Porque ya está herida con el pecado. Entonces, ahora va a grabarse de una manera irrevocable en el corazón, indestructible en el corazón mismo del hombre. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto se basará en una obediencia irrevocable e inviolable. Esta obediencia es la obediencia del Hijo único y eterno de Dios. Él obedece hasta el extremo y asume en su carne todo el mal de la humanidad, toda nuestra desobediencia. La asume en sí y él obedece hasta el extremo y lo vence. Obedece hasta el fondo y lo vence. La sangre de los animales no podía expiar el pecado del hombre. Vemos que el ritual desempeñado ahí a los pies del Sinaí era solamente figura de lo que estaba por venir. Esta comunión de vida de toda la humanidad con Dios solamente era posible en Jesucristo por el sacrificio de la cruz, por su obediencia hasta el extremo, y esto se iba a desarrollar en la iglesia, en la Santa Misa, donde el Señor nos da de su cuerpo y de su sangre y nos atrae hacia sí, nos atrae hacia su obediencia y nos hace obedientes, nos atrae hacia su vida. Entonces, vence el pecado en él, vence la muerte en él. Por eso, cuando el sacerdote levanta el cuerpo del Señor en la doxología final de la plegaria eucarística y dice: por Cristo, con Él y en Él, está levantando la víctima a Jesucristo, pero juntamente con Él está llevándonos a todos nosotros que estamos participando en la Eucaristía juntamente con Jesucristo como una ofrenda agradable al Padre, porque somos partícipes. Él nos está atrayendo hacia su vida, hacia su obediencia. Si te interesa seguir aprendiendo sobre los temas que damos en Domingo TV, te invitamos a suscribirte a este canal.